Francisco Toledo, un artista polifacético y universal, inspirado en la diversidad regional de Oaxaca. Grabador, pintor, ceramista, editor. Considerado el artista plástico vivo contemporáneo más importante de México. También es promotor de la cultura, defensor de la naturaleza y luchador social. Él nació en el Distrito Federal, no nació en Juchitán, pero creció entre Juchitán, Minatitlán. Su tío abuelo fue un abogado, el Che Gómez. Su papá quiso que fuera abogado, pero él se decidió por la pintura, por el arte. Muy pronto descubrió su habilidad para el dibujo y el amor a los libros. Su abuelo Benjamín alentó su imaginación con relatos populares en los que se mezclaban animales y seres fantásticos. Entonces creo que toda esta imaginería combinada de animales, personas, el erotismo, la sensualidad, viene de esas historias que sus abuelos le contaban. Otra de las congruencias de Francisco y una de sus pasiones constantes ha sido por los libros. Y eso se demuestra desde su infancia, cuando iba a la biblioteca de la Escuela de Artes en Oaxaca a consultar libros. Entonces Francisco ha sido también un hombre muy constante en sus pasiones, ¿no? Como el de los libros, la belleza, el arte, la fotografía. Después de pasar su adolescencia en Oaxaca, llegó a la Ciudad de México, donde asistió a la Escuela de Diseño y Artesanías que estaba en la Ciudadela. En 1959, Antonio Sousa realizó en su galería de la calle de Génova la primera exposición del joven oaxaqueño, que entonces tenía 19 años. Antonio Sousa, que era un galerista interesado en las corrientes nuevas en ese momento, de pintores menos conocidos. Fue Sousa el responsable de su bautizo artístico, y desde entonces, Francisco Benjamín López Toledo se llama simplemente Francisco Toledo. Hace una exposición en esa galería y le fue muy bien. Creo que con ese dinero fue posible que él se fuera a Europa. En los años 60, Octavio Paz, Olga y Rufino Tamayo lo apoyaron para que pudiera vivir en la Casa de México de la Ciudad Internacional Universitaria en París. Desde 1953, esta casa alberga temporalmente a estudiantes de posgrado, investigadores y artistas que realizan actividades académicas o artísticas en París. Él dice que quizás su principal influencia en Europa, en París, fue el Museo del Hombre, porque ahí comenzó a ver el arte aborigen, el arte de las cavernas, como él dice, el arte australiano, donde muchos críticos observan mucha influencia en esta síntesis de la forma que logra Toledo, en este interés entomológico por los insectos. En todo esto, él lo encontró en ese museo. Regresó a México en 1967 y a partir de entonces, Toledo empezó a exponer en galerías de la Ciudad de México como la Juan Martín, Arvil, Mizrahi, la Casa del Lago de la UNAM y en galerías de Nueva York. En 1972, fundó la Casa de la Cultura de Juchitán. Yo creo que es uno de los grandes proyectos que ha existido o que existió y que existe en México, y lo que sucede al momento de que funda esa Casa de Cultura es que hay una especie de renacimiento, digamos, de la cultura pues, local, de nuestra cultura zapoteca, pero además también hay como un rescate de nuestras propias tradiciones y de nuestra propia memoria, ¿no? Con esa Casa de la Cultura que funda el maestro Toledo, se puede ver ahí lo que después vino a desarrollar en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, ¿no?
La Casa de la Cultura de Juchitán tiene más de 40 años de vida. Nació en los años 70, precisamente fue Francisco Toledo que inicia esta Casa de la Cultura, y se acercan varios escritores y artistas que trabajan con este centro cultural y lo mantienen siempre con presentaciones y exposiciones. Y esta Casa de la Cultura es también como un antecedente de lo que vemos ahora en Oaxaca, Yago y el Centro Fotográfico. En los años 70, las técnicas y soportes de Toledo comenzaron a multiplicarse, mientras que el color y la riqueza de los pueblos de Oaxaca se convierten en una constante en su labor creadora. Él es un artista muy artesano, muy manual, y creo que eso le da una característica muy especial a su trabajo. Sí tiene una capacidad inmensa de transformar los materiales. Entonces tú puedes ver de verdad un huarache todo chueco y horrendo y lo convierte en una maravilla, de una manera muy mágica. Y también al verlo hacer un grabado y verlo en esta insatisfacción y en esta especie de locura y de rapidez con la que hace un grabado, ¿no? Con la cual aparece un sapo. Y creo que él es eso, un profundo conocedor de su oficio. Yo creo que cuando el maestro, o sea, tú ves, por ejemplo, los colores que utiliza, y son colores pues muy terrosos, son colores pues, que prácticamente son los mismos colores que se usaron pues, durante la época prehispánica, ¿no? Lo poco que tenemos de vestigios de los murales, podemos ver pues, esa misma paleta, ¿no? Entonces el maestro pues, tiene una paleta así, que son pues, colores que van del siena, los ocres, ¿no? Los azules, colores muy terrosos, ¿no? Y a nivel visual, pues también puedes ver toda una relación con nuestra propia cultura, ¿no? Y no solamente con la cultura zapoteca, yo creo que una cultura amplia, ¿no? En cuanto a técnicas o maneras de aprender su trabajo, bueno, tenemos la pintura, pero no es la pintura que sale del tubito de óleo, así que sacas con el... No, es como el tratamiento del material, es usar muchas arenas, es usar mucho los colores ocres, el ser un personaje muy atento a la técnica y a la durabilidad de los materiales. Aunque es un hombre que al mismo tiempo que crea, destruye muchísimo por insatisfacción personal, sí está atento a la durabilidad de lo que hace. Yo creo que Toledo en realidad puede hacer todo. O sea, Toledo es como un rey Midas, ¿no? Yo creo que pocas personas como él, como Picasso, que están dentro de la genialidad, pueden hacer lo que quieran con sus manos, ¿no? Pero sí siento yo que ciertas cosas que al maestro le interesan más, ¿no? Y por ejemplo la gráfica es yo creo uno de los medios más predilectos. En ocasiones, Toledo se traslada al centro de Oaxaca para trabajar en el taller del grabador Fernando Sandoval. Maestro, buenos días. Pues yo creo que él se da cuenta que existe el taller y en un momento dado pues me pide que si puede venir a trabajar. Cuando llegó aquí al taller hizo muchos autorretratos, que en realidad para mí me encantan los autorretratos porque pienso que es como la línea más como expresiva que da en el grabado, ¿no? Les voy a mostrar algunos grabados que el maestro Toledo ha hecho en este taller, ¿no? Toledo viene a trabajar
y la placa la agarra como que si fuera un papel, ¿no? Y la herramienta la agarra como que si fuera un lápiz. Realmente tiene muy bien desarrollado cómo trabajar el grabado, ¿no? Toledo es un magnífico lector, ¿no? Entonces, a través de eso, él saca muchísimas imágenes de lo que va leyendo, de sus temas. Es muy narrativa su obra también, muchos cuentos, leyendas o cosas que se acuerda de cuando era niño, su familia, su pueblo. En los años 80, Toledo comenzó su larga carrera como editor y uno de sus primeros libros fue Zoología Fantástica, a partir de textos de Jorge Luis Borges. Y después vino Ediciones Toledo, donde creo que también ha sido fundamental en la historia editorial de este país. Las portadas de esos libros eran espléndidas, algunas con obra de Toledo y con diseños muy bonitos, ¿no? Entonces ha sido fundamental para Francisco este trabajo a la limón con otros escritores como José Emilio Pacheco en la zoología. Te vas dando cuenta cómo esta imaginaría de Toledo, este humor otra vez, pues está en todos lados. Al mismo tiempo, el gusto por el arte y la lectura lo llevaron a desarrollar diversos proyectos que han transformado la realidad de Oaxaca, como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, que desde 1988 funciona en una casona del siglo XVIII donada a Limba por la familia Toledo. La idea del IAGO surge a partir de la necesidad de generar una biblioteca enfocada en las artes visuales, artes gráficas en especial, que a la par surge con el acervo de José F. Gómez, que es un acervo igual enfocado a las artes gráficas, y un museo que sirviera a la población oaxaqueña como principal referencia de actividades culturales y artísticas. Creo que el IAGO ha sido uno de los principales activadores de ideas, de debates, de eventos y sobre todo de exposiciones. Muchos de los chicos que se empiezan a interesar en las artes gráficas, tengo la sensación, la corazonada, de que pasan por este instituto como primer inspirador hacia esa labor o hacia esa tarea futura. Así que en ese sentido el IAGO es un impulsor, un gestor cultural de gran importancia para la ciudad. El acervo José F. Gómez pertenece al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Inicialmente es Francisco Toledo quien inicia esta colección con obras de amigos y otras obras que fueron adquisiciones directas de él. Y posteriormente el acervo empieza a crecer hasta que hoy día son 21,000 piezas las que se tienen catalogadas. El archivo José F. Gómez recibe su nombre en honor a un tío abuelo de Toledo, un abogado que luchó por la autonomía juchiteca y se levantó en armas para apoyar a Francisco I. Madero en 1911. Toledo ha viajado por el mundo, pero Oaxaca es un universo. Los espacios que Toledo ha creado a lo largo de 4 décadas se han convertido en un semillero para el surgimiento de artistas oaxaqueños en múltiples disciplinas. Al comienzo de los años 90, trabajó con el pintor Luis Zárate en la recuperación de la huerta del exconvento de Santo Domingo, construido en los siglos XVI y XVII por los frailes dominicos. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, el espacio iba a ser convertido en un estacionamiento. Ahora es el Jardín Etnobotánico de Oaxaca,
donde se plantaron ejemplares provenientes de distintas regiones del estado, tanto de climas húmedos como de las regiones tropicales y áreas montañosas. En 1992 se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO, un espacio para mostrar los logros de la cultura global contemporánea y las tradiciones regionales, con el que el artista ha estado siempre involucrado. Había varios artistas oaxaqueños que estaban regresando de estancias fuera del país, ¿no? Europa, Estados Unidos. Y con esta mirada de estas otras ciudades en las que habían estado, sienten que es necesario un espacio para acercar a los oaxaqueños el discurso del arte de nuestros días. Entonces coinciden en que es necesario abrir el Museo de Arte Contemporáneo para Oaxaca. Y todo este grupo de artistas toman como a su representante o como el que podría hacer que este sueño se hiciera realidad, o sea, el maestro Francisco Toledo, ¿no? Entonces él lleva un poco como el estandarte para promover, junto con el gobierno del estado de Oaxaca, la creación del MACO, ¿no? En la ciudad ha sido un parteaguas, junto con el IAGO. Creo que han logrado, o lograron pues, que los oaxaqueños tuvieran como la posibilidad de ver lo que sucedía en otros espacios o en otras partes del mundo y entender de alguna manera lo que los artistas estaban intentando decir. El MACO también se ha involucrado con los proyectos editoriales de Toledo. ¿Hacia dónde van los animales? Es un poemario que se publicó para celebrar los 70 años del artista. Este poemario estaba ilustrado con sellos que ha creado el maestro, ¿no? Que siempre tienen que ver con animales, con estos bichos que siempre está imaginando y dibujando y bueno, esta era como una manera también de homenajearlo, ¿no? En 1996, se creó el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, como una institución hermana del IAGO. Nosotros difundimos la fotografía y una de las maneras es con las exposiciones que tenemos en estas salas. Tenemos 7 salas. Son más de 70,000 fotografías. Pero algunas de las colecciones de las que podría hablar es fotografías de Cartier-Bresson, otro grupo que es conformado por fotografías de Manuel Álvarez Bravo. En el caso de Álvarez Bravo, fueron intercambios entre Francisco Toledo y Álvarez Bravo y a veces regalos, ¿no? Tenemos grupos grandes como Graciela Iturbide, más de 100 fotografías que ella donó a la colección. En la primavera de 2006, abrió sus puertas el Centro de las Artes de San Agustín, CASA, instalado en una vieja fábrica textil remodelada por la arquitecto Claudia López Morales y que hoy es el primer centro de las artes ecológico en Latinoamérica. El CASA es una plataforma para la producción artística nacional con un énfasis muy fuerte en Oaxaca, en apoyar a Oaxaca, pero que plantea un diálogo entre Oaxaca, con todo lo que tiene, sus artistas, sus artesanos, su historia, su tradición, poniéndola en diálogo con la creación nacional y del mundo. Eso es básicamente, es un espacio para que los creadores de México puedan dialogar y puedan producir y puedan llevar su talento a niveles de límite, ¿no? De límite, de recorrer límites. Y básicamente esa es la idea. El CASA tiene una plataforma muy sencilla pero muy abarcante
que de alguna manera contiene la experiencia de Toledo de 45 años de promotor cultural, de una manera de hacer la gestión cultural muy particular y muy eficiente. El CASA recibe al año cerca de 500 creadores y 5,000 jóvenes creadores de 26 estados, recibimos el año pasado, y de 60 comunidades de Oaxaca. Entonces realmente es una construcción colectiva en muchos sentidos, ¿no? Todo el espíritu es de Toledo, ¿no? Nosotros seguimos la pista de Toledo, pero además sí está muy presente todo el tiempo, ¿no? Él es el presidente de nuestro consejo, pero además es un interlocutor constante, ¿no? Nosotros siempre estamos dialogando con él, lo cual es un privilegio, viendo por dónde tiene que ir el CASA, si por aquí vamos, si por allá vamos. Atendemos muchas de sus sugerencias, nos da mucha libertad. Siempre está muy preocupado, ¿no? Por sus espacios, por el Yago, por el Álvarez Bravo, por ¿no? Todo el tiempo. Este es Santo Domingo, esto es Catedral, este es el río Atoyac, ese sería Monte Albán. Francisco Toledo, dotado de una sensibilidad única, es un luchador que defiende todos los días de su vida el patrimonio cultural y natural de Oaxaca. Artista carismático y controvertido, chamán y creador evasivo pero fascinante. No se opone al desarrollo, pero sí a la destrucción de la naturaleza, que ha sido la fuente de inspiración en toda su obra.